El evento de extinción de finales del Cretácico, llamado evento del Cretácico Paleógeno o KPG, provocado por el impacto de un asteroide y posiblemente por vulcanismo hace unos 66 millones de años, marcó el final de la era mesozoica y acabó con el 75% de las especies de la Tierra. Entre las especies desaparecidas, destacan los dinosaurios no aviares, que gobernaron la Tierra por casi 190 millones de años. Pero se habla muy poco de lo que ocurrió después de esos eventos. Además, ¿es posible que una población de dinosaurios haya sobrevivido al impacto y sus consecuencias? Y no me refiero a los actuales dinosaurios, las aves. Quédate hasta el final del video para saberlo. Acompáñame. 2, 1, and lift off. Este gran evento de extinción inició el Cenozoico, la llamada era de los mamíferos, que es la era que vivimos actualmente. Los continentes siguieron moviéndose y el clima, por un tiempo, se hizo más frío, para luego recuperar sus niveles anteriores. En cuanto a la biosfera, hubo profundos cambios de especies florales y faunísticas, y las especies que antes eran abundantes fueron reemplazadas por otras que antes eran poco comunes. Durante esta era, las plantas y los animales se parecen más a los de la Tierra actual. Los océanos siguieron siendo muy similares, en cuanto a extensión y temperatura, a los mares del Cretácico superior, solo que había menos vida. Tectónica. Luego del KPG, entre 65 a 60 millones de años, los continentes continuaron desplazándose hacia sus posiciones actuales. La configuración de entonces era familiar para nosotros, pero había importantes diferencias. En el hemisferio norte, los antiguos componentes de la Eurasia, América del Norte y Eurasia, estaban en ocasiones conectados a través de puentes terrestres, Beringia entre América del Norte y Asia Oriental, una ruta terrestre entre Groenlandia y Escandinavia, una ruta entre América del Norte y Europa Occidental a través de Groenlandia, y la ruta que conectaba Europa con Asia, que estaban separadas por el estrecho de Turgay en ese momento. Se continuaron elevando las montañas rocosas hasta finales del Paleoceno. Debido a esto y a una caída en el nivel del mar resultante de la actividad tectónica, la vía marítima interior que había dividido el continente de América del Norte durante gran parte del Cretácico, se había reducido. América del Norte y del Sur permanecieron separadas, aunque ya se había formado un arco de islas. Las placas de América del Norte y América del Sur eran empujadas en la dirección opuesta debido a la apertura del Atlántico. Este movimiento finalmente elevaría el Istmo de Panamá en 2.600.000 años. Los componentes del antiguo supercontinente austral Gondwana en el hemisferio sur continuaron separándose, pero la Antártida todavía estaba conectada con Australia. África se dirigía hacia el norte, hacia Europa, y el subcontinente indio hacia el continente asiático, lo que acabaría por originar el levantamiento del Himalaya, que comenzó en el Mioceno entre 24 y 17 millones de años. La placa del Pacífico se introducía por debajo de la placa sudamericana originando el levantamiento de los Andes, que comenzó a finales del Mesozoico, y que ha continuado a lo largo del Cenozoico. Clima. Los efectos del impacto del meteorito y el vulcanismo de hace 66 millones de años sobre el clima fueron grandes, pero probablemente fugaces, y el clima volvió a la normalidad en un corto periodo. Entendiéndose por normalidad las condiciones muy cálidas del Cretácico. Las temperaturas muy frías probablemente se revirtieron después de 3 años y volvieron a los niveles cretácicos en solo décadas. Los aerosoles de ácido sulfúrico que causaban la lluvia ácida probablemente se disiparon después de 10 años, y el polvo del impacto que bloqueó la luz solar e inhibió la fotosíntesis habría durado hasta 1 año. En el Paleoceno, primera época del Cenozoico, la temperatura promedio global era de aproximadamente 24 a 25 grados Celsius. Compárese con los 14 grados actuales. La Tierra tenía un clima de invernadero sin capas de hielo permanentes en los polos, como el Mesozoico anterior. El clima del Paleoceno era, al igual que en el Cretácico, tropical o subtropical en casi todo el mundo, y los polos eran templados, careciendo de casquetes polares. Aunque se produjeron algunas glaciaciones en las montañas de la Antártida. Otros lugares que probablemente tenían un clima templado fresco fueron Australia, que entonces estaba unida a la Antártida cerca del Polo Sur, el extremo sur de América del Sur, lo que hoy son los Estados Unidos y Canadá y el este de Siberia. Condiciones de aridez predominaban en el centro de Sudamérica, sur y norte de África, sur de la India, islas centroamericanas y China. Flora.
El evento KPG produjo enormes incendios forestales por todo el mundo que pudieron persistir por años. Pero a medida que se recuperaban las condiciones previas de clima cálido y húmedo, comenzaron a crecer de nuevo los bosques tropicales y subtropicales de todo el mundo, incluso en las regiones polares, poblados principalmente por coníferas y árboles de hoja ancha. La extinción de los grandes dinosaurios herbívoros puede haber permitido que los bosques se volvieran bastante densos, y hay poca evidencia de llanuras abiertas a principios del Paleoceno. A pesar de la densidad de los bosques, en general eran pobres en especies, y la diversidad vegetal no se recuperó por completo hasta el final del Paleoceno, 8 millones de años después del KPG. Las plantas con flores o angiospermas, que se habían vuelto dominantes hacia el Cretácico Medio, hace de 110 a 90 millones de años, continuaron desarrollándose y proliferando, más aún para aprovechar los nichos recientemente vaciados y un aumento de las precipitaciones. Junto con ellas coevolucionaron los insectos que se alimentaban de estas plantas y las polinizaban. En los bosques polares de la Antártida crecieron coníferas, helechos arbóreos y comunes, arbustos y musgos. Estas plantas florecieron a 82 grados de latitud sur. En los tiempos modernos, en esta latitud se encuentra un glaciar continuo de hasta 1 kilómetro de espesor o más. La evidencia muestra que los bosques crecieron a 800 kilómetros del polo sur. La composición de especies de plantas en la Antártida en aquella época corresponde a la moderna selva tropical templada del sur, con temperatura media anual de 13 grados. A modo de comparación, la temperatura media anual en el Moscú moderno es de 5,8 grados. En el Ártico los bosques llegaban hasta los 82 grados y en algunos lugares hasta 85 grados de latitud norte. Mamíferos. En el evento de extinción KPG todos los animales terrestres de más de 25 kilogramos fueron aniquilados, dejando abiertos varios nichos. Aunque los dinosaurios no aviares y otros grandes animales desaparecieron, los mamíferos y otros animales terrestres sobrevivientes siguieron siendo pequeños, la mayoría ni siquiera mayores que una oveja, sin embargo unos pocos alcanzaron el tamaño de un oso de tamaño mediano. Los mamíferos aparecieron por primera vez en el Triásico tardío y permanecieron pequeños y nocturnos durante todo el Mesozoico para evitar la competencia con los dinosaurios. Aunque ya en el Jurásico medio, se habían diversificado en varios hábitats subterráneos, arbóreos y acuáticos. Aunque los mamíferos modernos, subdivididos en placentarios, marsupiales y monotremas, se originaron todos en el Cretácico, fue luego de la extinción al final de ese periodo cuando se diversificaron rápidamente y llenaron los nichos vacíos. La época se caracterizó por el surgimiento de muchos grupos placentarios que tienen miembros vivos en la actualidad, como los primeros afroterios, que incluyen las familias de elefantes, musarañas, sirénidos y nutrias. Cenartros, armadillos y osos hormigueros, roedores o los primeros carnívoros, relacionados con cetáceos y artiodáctilos. Y algunos de los cuales alcanzaban el tamaño de un lobo. Incluso, aparecen los posibles ancestros de los primates, donde se incluye el hombre. Aves. Se suele decir que en la extinción de finales del Cretácico se extinguieron los dinosaurios no aviares. Esto puede interpretarse como que los dinosaurios aviares sobrevivieron. En realidad, la mayoría de los avianos o dinosaurios aviares, específicamente los que se agrupaban en las familias enantiornites y esperornites, no sobrevivieron. La mayoría de las neornites o aves modernas, y a las que se les puede rastrear desde el Jurásico, sobrevivieron. De ellas descienden los linajes actuales. Aunque casi todas las aves arcaicas, cualquier ave que no fuera neornites, no sobrevivieron al Cretácico, hubo algunas, como el arcaico Quinornis, que se registra en el Paleoceno. Entre las aves modernas sobrevivientes está Scaniornis de la región del Mar del Norte. Según los estudios de ADN, las aves modernas se diversificaron rápidamente en el Paleoceno tras la extinción de los demás dinosaurios y los pterosaurios, y casi todos los linajes de aves modernas pueden rastrear sus orígenes en esta época. Reptiles. El 83% de las especies de lagartos y serpientes se extinguieron y la diversidad no se recuperó por completo hasta 10 millones de años después. Solo se conocen pequeños ejemplares de poco tiempo después de la extinción. La serpiente más grande medía 950 milímetros de largo. Pero unos 6 millones de años después había aparecido Titanoboa, con más de 14 metros de largo y la serpiente más grande jamás registrada. Los cocodrilos de agua dulce se encontraban entre los reptiles acuáticos que sobrevivieron al KPG, probablemente porque los ambientes de agua dulce no se vieron tan afectados como los marinos. También sobrevivieron cocodrilos de agua salada.
Las tortugas ya venían experimentando una disminución desde el Cretácico superior y no se vieron muy afectadas por el KPG y alrededor del 80% de las especies sobrevivieron. Anfibios. Hay poca evidencia de que los anfibios se vieran muy afectados por el evento de extinción, probablemente porque los hábitats de agua dulce que habitaban no se vieron tan afectados como los ambientes marinos. En la formación Hall Creek de Montana, que se vio inmediatamente afectada por la caída del meteorito, un estudio de 1990 no encontró extinción de especies de anfibios a lo largo de la frontera geológica del evento. Los verdaderos sapos evolucionarían a partir del Cenozoico. Peces. La población de pequeños peces de alta mar se recuperó con bastante rapidez y hubo una baja tasa de extinción de tiburones y rayas. Solo el 12% de las especies de peces se extinguieron. Durante el Cretácico los peces no eran muy abundantes. Pero tras la extinción, los actinopterigios, que incluyen truchas, salmones, sardinas, arenques, atunes, peces planos, carpas y anguilas y que representan un tercio de toda la vida vertebrada, experimentaron una diversificación masiva. Por el contrario, los tiburones y las rayas parecen no haber podido explotar los nichos vacantes y recuperaron la misma abundancia que tenían antes de la extinción. Un antepasado del megalodón gigante se registra ya en el Paleoceno. Invertebrados. El 98% de las especies de corales coloniales, las que habitan en aguas tropicales cálidas y poco profundas, se extinguieron. A excepción de los nautilos y los coleoideos, que dieron origen a pulpos, calamares y sepias modernos, todas las demás especies de moluscos cefalópodos se extinguieron. Hay informes controvertidos de que los ammonites, que aparecieron en el Devónico 300 millones de años antes del KPG, pudieron haber sobrevivido unas pocas centenas de miles de años después del evento. El 35% de las estrellas de mar también sucumbieron. Por su parte, los insectos sufrieron enormes pérdidas en el evento. Los escarabajos, con una abundancia del 78% de la diversidad total de insectos luego de la extinción, se convirtieron en dominantes. Para ese tiempo, hay una brecha en el registro fósil de hormigas. E igualmente es probable que las abejas se hayan visto muy afectadas por la extinción de muchas plantas con flores. Aunque el Eoceno presenta con diferencia la mayor proporción de especies de arañas fósiles conocidas, el conjunto de arañas del Paleoceno es bastante bajo, lo que indicaría que las arañas se vieron muy afectadas. ¿Sobrevivieron dinosaurios no aviares? Ocasionalmente se han encontrado restos de dinosaurios no aviares por encima del límite KPG, lo que indicaría que al menos una parte de estos animales sobrevivieron hasta principios del Cenozoico. En el año 2000 se informó del descubrimiento de un único fémur derecho de hadrosaurio en Nuevo México. La unidad de roca en la que se descubrió el hueso data del Paleoceno temprano, hace unos 64.800.000 años. Esto proporcionaría evidencia de que algunas poblaciones de dinosaurios sobrevivieron al menos 1 o 2 millones de años del Cenozoico. Otra evidencia incluye la presencia de restos de dinosaurios en la formación Hall Creek hasta 1,30 m por encima del límite Cretácico-Paleógeno, lo que representa 40.000 años de tiempo transcurrido. Esto se ha utilizado para respaldar la opinión de que la extinción KPG fue gradual. Pero muchos otros investigadores consideran que estos fósiles de supuestos dinosaurios del Paleoceno fueron arrastrados fuera de sus ubicaciones originales y luego vueltos a enterrar en sedimentos más jóvenes por procesos geológicos naturales. Las estimaciones de edad también han sido cuestionadas y la controversia se mantiene. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Me gustaría conocer tu opinión sobre este tema. Escríbeme en los comentarios si piensas que los dinosaurios no aviares pudieron sobrevivir. Si te ha gustado este video, dale like y comparte esta información si te parece que a otros les pueda interesar. Hasta el próximo video.